Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 6. Y bueno, esta es la segunda parte de spoilers de la novela. Esta serie estrenará un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en la plataforma de YouTube solamente para ciertos países, sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. En el video anterior les conté que Rain y Payu habían ido a la competencia de carreras, la cual no resultó muy bien, ya que conocieron una persona muy mala, un chico llamado Top. El asunto se resolvió rápidamente y al día siguiente ambos se reunieron de nuevo. Han pasado varias semanas y Rain regresó a la universidad luego de unas merecidas vacaciones. Hoy el restaurante al lado de la universidad está lleno de estudiantes de arquitectura de distintos niveles, quienes acababan de terminar la reunión sobre las actividades de reclutamiento hace una hora. Así que se juntaron para comer algo antes de irse y también aprovecharon esta oportunidad para actualizarse sobre la vida de cada uno y ver cómo les ha ido durante las vacaciones de semestre hace varias semanas. Rain se reunió con sus amigos y hablaron sobre sus vacaciones. Ple contó que su hermano está haciendo la tesis para graduarse, ya que ella tuvo que quedarse en casa. Por otro lado, Sky dijo que pasó unas vacaciones nada especiales, pues simplemente se sentó a leer mangas todo el día. Rain la pasó mejor, debe haber hecho cosas emocionantes todos los días, dijo Sky. Todos se giraron para observar a Rain. Entrometido, dijo Rain. Rain levantó las cejas maldiciendo a su amigo, pero Sky solo se rió con simpatía de una manera agradable a la vista. Entonces, ¿qué es lo que fue tan emocionante?, preguntó Ple con curiosidad. Pero Rain, que hasta ahora estaba tranquilo, sintió un poco de calor, porque lo más emocionante durante sus vacaciones de semestre no fue ir a una carrera en la ciudad, ni conocer personas que casi tienen una pelea. En estos días, su corazón está trabajando más duro todos los días. Bueno, no pasó nada, respondió Rain, pero el rostro rojo no convenció a nadie, por lo que todos los pares de ojos se giraron para mirar a la persona que debe saber más, o sea, Sky. Oh, tiene un novio, dijo Sky. Rain no lo soportó y pateó a Sky con energía, pero solo pudo golpear la pata de la silla del que se reía a carcajadas. ¿En serio? ¿Quién es, Rain? ¿Quién es?, pregunta Ple. Cuando se trata de amor, la chica pregunta con curiosidad. Ple sabía que Rain ha estado tratando de coquetear con ella, pero ya han pasado 2 meses, lo que significa que Rain ha encontrado un nuevo amor. No lo diré, respondió Rain. Quería decirles a todos que el famoso Payu era su novio, pero no podía hacerlo. No es que Rain no se atreva a decirle que está saliendo con un hombre en este momento, dado que en su generación hay muchos chicos homosexuales y varios de ellos son sus amigos. Rain no tiene miedo de confesarlo, pero cuando pensó que todos iban a sentarse y comparar sobre cómo podía estar él con una celebridad como Payu, le dio pereza responder la pregunta. Lo más importante, está avergonzado. No me preguntes sobre eso, digamos que tengo a la persona perfecta. Eso es todo, se acabó, no tengo nada más que decir, dijo Rain. Cuando Rain dijo esas palabras, miró en secreto a Ple, pero sorprendentemente el corazón que solía temblar por esa mujer se había calmado. No quedaba ningún sentimiento de querer acercarse, querer hablar o hacer contacto visual. Aunque Payu no es una mujer bonita, él hace temblar el corazón de Rain como nadie. Te extraño, pensó Rain. Al pensar en ello, tomó el teléfono en secreto mientras todos hablaban y abuchaban, descubriendo que tenía un mensaje de Line de Payu. ¿Ya dejaste la universidad?, preguntó Payu por mensaje.
El breve mensaje le hizo fruncir el ceño. Rain se las arregló para devolver la llamada de inmediato, indicándole a su amigo con la mano para que no se preocupara por él. Entonces, Rain llamó por teléfono a Payu. «Hola, Pi, estoy al lado de la universidad. ¿Por qué?», preguntó Rain con curiosidad, agachando la cabeza para mirar el reloj y descubrió que probablemente Pi Payu todavía está trabajando. Además, hoy dijo que iría a buscar a un amigo que en realidad no es un amigo que salga mucho, pero su grupo de amigos estaban reuniéndose. «Te extraño», dijo Payu. El mismo sentimiento que transmitió a la persona al final de la línea hizo que Rain se mordiera la boca para contener una sonrisa, sintiéndose como un loco. En la llamada telefónica, Payu le dice a Rain que le envíe una foto de su rostro porque lo extraña, pero Rain se siente avergonzado. En medio de la llamada, Ple interrumpe a Rain y le pregunta qué está haciendo. Ple le dice a Rain que irá a la tienda a comprar bocadillos, entonces ella puede comprarle algo a Rain. En ese momento, a Rain se le ocurre la brillante idea de acompañar a Ple. Los sentimientos de Rain no son malos, a él ya no le gusta Ple, pero quiere ser gentil con ella, aunque a Rain se le olvidó que Payu estuvo conectado a la llamada todo el tiempo, lo que significa que probablemente escuchó la conversación que tuvo con Ple. «Rain, ¿dónde estás?», preguntó Payu nuevamente. «Te encontraré en la tienda en 10 minutos», volvió a decir Payu, y al terminar de hablar, terminó la llamada de inmediato, haciendo que Rain abriera mucho los ojos mirando el celular, y cuando trató de contactar a Payu de nuevo, del otro lado cortaron la llamada negándose a responder. Pasaron unos minutos y apareció el famoso novio de Rain. Tan pronto como Payu apareció en la tienda, los mayores de repente se giraron gritando de emoción y levantaron las manos para rendir homenaje. Los jóvenes fueron directamente y lo saludaron, mientras que las mujeres más jóvenes se adueñaron de los espejos, agregándose una gran cantidad de maquillaje mientras miraban a Payu. «¿Por qué son tan ruidosos?», preguntó Rain. Pero luego se dio cuenta que Payu había llegado al restaurante. Bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. En la próxima veremos a Payu celoso por Ple, así que no se pueden perder la siguiente parte de este video. Nos vemos la próxima, bye bye.